Gloria al Señor. Dios le bendiga, amada iglesia, esta mañana. Gracias al Señor por esta bendición especial que nuestro Padre Celestial nos concede para poder estar juntos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Puestos en pie, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. En adelante leemos en esta maravillosa hora. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Gloria al Señor. Bienvenidos todos esta mañana, en especial a la amiga que tenemos en medio nuestro. Le damos la más atenta y cordial bienvenida a la casa de Dios. Vamos a orar y luego leemos la palabra en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, amado Dios, por este privilegio tan especial, Señor, que nos concede de poder estar juntos, reunidos, Señor amado, en este lugar para glorificarte, para bendecirte, Señor, para proclamar tu fidelidad, Señor, y tu amor para con tu pueblo. Gracias por la vida, Señor, de todos los presentes, los que estamos acá. Oh Señor amado, hemos venido con esa disposición de proclamar tu misericordia. Hemos cantado y ahora, Señor, queremos recibir el consejo, Señor, de tu palabra, que es vida, Señor, para nuestros huesos, para nuestra alma. Tu palabra, Señor, que es la que nos purifica, la que nos santifica, la que nos limpia de toda impureza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Puede tomar su asiento en esta mañana. Gloria al Señor. Durante esta semana hemos estado hablando con relación al carácter del cristiano, del Hijo de Dios. Y el día jueves me quedé un poco corto con la enseñanza. Y así que con la ayuda del Señor queremos desarrollar un mensaje esta mañana para concluir, hermanos, con esa idea, con esa palabra que el Señor ha estado dando a la iglesia, y que yo sé que los que no se han perdido ninguno de estos mensajes, sin duda, hermanos, saldrán nutridos por la palabra del Señor. Y esta mañana quiero hablar sobre el tema, el taller donde Dios forja el carácter. El taller donde Dios forja el carácter. Hermanos, ese taller, le voy a dar la respuesta de entrada. Ese taller que Dios usa para forjar el carácter del Hijo de Dios es la prueba. Y pocas cosas en la Biblia o en el caminar cristiano generan tanta incertidumbre, tanta preocupación como el atravesar momentos de prueba. Normalmente todos los cristianos, hermanos, estamos orando para que Dios nos bendiga, pero yo creo que muy pocas personas en sus oraciones le piden al Señor ser probados. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor ser probados, estamos aceptando que Dios nos meta en el trapiche. Estamos reconociendo, estamos pidiendo a Dios de que Él nos someta a momentos de adversidad, de dificultad. Pero pese a eso, que nosotros creemos que es algo negativo, entendemos a la luz de la palabra que nadie puede ser usado por Dios sino atravesando la prueba, escapando de la prueba. Nadie puede ser un instrumento útil en las manos de Dios, sino que más bien la prueba, lejos de producir en nosotros tristeza, lejos de producir desánimo en nuestra vida, lo que debe producir es gozo y alegría, porque al estar sometidos en prueba significa que sobre nosotros ha de manifestarse un mayor peso de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Es decir, no existe madurez sin prueba, no hay autoridad espiritual sin prueba.
y en consecuencia no hay carácter aprobado por Dios sin pasar por en medio de la prueba. Y para comenzar, pues la primera pregunta que nos podríamos hacer esta mañana es: ¿qué es una prueba? Y la palabra prueba, que es usada más en el Nuevo Testamento, con algunas excepciones en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la palabra prueba usada ahí es una palabra griega, peirasmos es la palabra, que dependiendo del contexto puede significar dos cosas. Por un lado puede significar tentación, como también puede significar prueba. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice de que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, ahí lo que está haciendo es una traducción de la Reina Valera, pero realmente el apóstol Pablo, analizando el contexto, no está hablando en sí de la tentación, sino que está hablando de la prueba. Entonces lo que está diciendo es que Dios no nos probará más allá de lo que humanamente nosotros podamos resistir. No voy a hablar tanto de la tentación porque el día jueves hablamos muy a profundidad del tema de la tentación. Entonces la palabra peirasmos también significa ese proceso que Dios usa para perfeccionar la vida del cristiano. Es decir, que una prueba es una circunstancia permitida o diseñada por Dios, mediante el cual revela, fortalece y perfecciona nuestra fe, nuestra obediencia y también nuestro carácter. La prueba no viene tanto para crear carácter, sino para perfeccionar y para revelar de lo que verdaderamente estamos hechos nosotros. Por ejemplo, usted sabe de que hay diversos métodos para probar si el oro es auténtico. Diferentes métodos. Algunos, como la Biblia lo enseña, el oro debe ser sometido a prueba por el fuego para ser purificado y perfeccionado, a fin de quitarle todas las impurezas. Pero en nuestro medio también algunas personas, para diferenciar el oro de otros metales preciosos o de mera fantasía, algunos lo que hacen es, por ejemplo, ponerle limón. El limón no hace el oro, sino que lo que está revelando únicamente es de qué material verdaderamente está construida esa prenda. Entonces la prueba no viene para crear convicción espiritual, sino para revelar nuestras verdaderas convicciones en el Señor. Entonces la prueba es una circunstancia que, repito, Dios permite en algunas condiciones, o también en algunas circunstancias Dios mismo la diseña con el propósito de saber y darnos a conocer a nosotros mismos de qué estamos hechos. Y una segunda pregunta que nos podríamos hacer esta mañana es: ¿por qué Dios prueba a sus hijos? Y aquí vamos a entrar un poco más en materia. ¿Por qué Dios prueba a sus hijos? Primero, porque Dios quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere revelar, y yo decía el jueves, trastoqué esto, de que no es revelarse a sí mismo, porque Dios lo sabe todo. ¿Cuántos lo creen? Dios lo conoce todo. Él conoce todos nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones, Él nos conoce por dentro y por fuera, y ante sus ojos y su sabiduría nada está oculto, pues Él lo sabe todo. Pero cuando habla de revelar lo que realmente está en el corazón, es una manera de autorrevelarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Porque muchas veces, hermanos, vivimos una vida espiritual muy superficial. Amén. Llevamos una vida espiritual muy bajo nuestros propios conceptos. Pero cuando atravesamos momentos de prueba, es cuando Dios nos demuestra realmente quiénes somos. Y en la prueba es cuando uno termina de conocerse y sabe lo que hay internamente. Porque muchas veces en nuestros labios hay humildad, pero en nuestro corazón hay orgullo.
Muchas veces en nuestros labios hay fe, pero en nuestro corazón hay incredulidad. Y no hay nada que evidencie o demuestre de qué material verdaderamente estamos hechos como la prueba. Y uno ve el pueblo de Israel, lo que Dios le dice al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo quiero que observemos algo bien interesante acá. Dios ya sabía lo que había en el corazón de ellos. Quien no lo sabía eran ellos mismos. Y un camino corto Dios lo convierte en 40 años de divagar y de dar vuelta en el mismo sitio. Y en medio, hermanos, de todo esto, usted sabe lo que sale del corazón de Israel. O sea, se evidencia lo que hay en el pueblo, porque al principio parece ser de que solamente es un pueblo que como que no comprende a plenitud el plan de Dios. Y por eso 10 espías miedosos, medrosos, terminan, hermano, siendo negativos ante el mandato de Dios de tomar aquella tierra. Y solamente Josué y Caleb se muestran positivos. Pero a lo largo de esos 40 años, uno comienza a ver lo que hubo en Israel. Y lo que había en sus corazones era orgullo. Lo que había en sus corazones era temor. Lo que había en sus corazones era incredulidad. Lo que había en sus corazones era desagradecimiento. Lo que había en sus corazones era, hermanos, desobediencia a la palabra de Dios. Lo que había era idolatría en sus corazones. Lo que había era murmuración. Lo que había en el pueblo era queja. El pueblo era un pueblo insolente, un pueblo rebelde, como Dios lo llamará, porque no están de acuerdo con un Dios que les envía maná del cielo todos los días. Ya se aburrieron del maná. Es un pueblo que no quiere, hermanos, experimentar la gloria de Dios. Y por eso le dice a Moisés: mejor que hable contigo. Y nosotros no queremos hablar con él. Y cuando Moisés subió al monte, lo que hacen es construir un becerro de oro. Un corazón idólatra, un corazón orgulloso, un corazón, hermano, que estaba apartado de la voluntad de Dios. Entonces Dios los mete en el desierto 40 años para saber, para que se dieran cuenta lo que había en su corazón. Cuando Dios nos mete en la prueba, es porque Él quiere que nos demos cuenta quiénes somos, qué hay en nuestro corazón y cómo podemos verdaderamente agradarle a Él. ¡Aleluya! En otras palabras, Dios está desenmascarando el corazón de Israel. La prueba desenmascara nuestro carácter. La prueba, hermano, verdaderamente saca a relucir lo que hay en el corazón. Y yo decía el jueves esto: hay gente que cuando ya llega la prueba no repara 2 veces irse por el brujo. Creyente de toda la vida. Pero como el médico le dijo: mire, ya por usted no hay nada que hacer. Y la vecina le dijo: mire, yo conozco una señora, un señor allá por tal lado en aquel cerro, que puede hacer algo usted, unas aguas amarillas buenas. No repara 2 veces en irse a meter por allá. Aleluya. Entonces ahí nunca estuvo el Señor. Ahí lo que hubo en ese corazón siempre fue hechicería. Siempre fue rebeldía contra el Señor. Hay gente que está en el Señor únicamente por los beneficios, únicamente por el pan, únicamente por lo que Dios da. Pero la iglesia debe aprender a amar a Dios no por lo que da, sino por lo que Él es. Porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es perfecto. Y como dijo Job: aunque Él me matare, yo voy a esperar en el Dios que es bueno. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta mañana? Saca lo que hay en su corazón. Y muchas veces, como Dios sabe
lo que hay en el corazón, Dios nos quiere llevar por un camino diferente. Pero por la misma rebeldía, hermanos, Israel, usted sabe, el camino de pocos días se convirtió en 40 años. Por su rebeldía. Y uno ve hombres de Dios que no quisieron el método, diría yo, el método de escape que Dios quiere darles para evitarles pasar por momentos de los cuales al final vendrá para hacer su propia ruina. Y uno de los ejemplos más grandes que yo encuentro en la Biblia de esto que le estoy mencionando es Ezequías. Ezequías fue un rey que comenzó bien, un rey joven. Ezequías lideró uno de los avivamientos más grandes en Israel, en Judá. Ezequías comenzó a abrir el templo nuevamente, le dio vuelta a los ídolos que estaban en los lugares altos, restituyó el sacerdocio, comenzó a liderar, repito, reformas muy importantes que volvieron el corazón del pueblo a Dios. Pero ahora Ezequías ha envejecido y Dios, hermanos, para cerrar la fidelidad de Ezequías, un rey justo, porque Dios es fiel con los que son fieles. ¿Cuántos lo creen así? El Señor es fiel con los que son fieles. Y como este hombre había sido fiel toda su vida, Dios le manda al profeta Isaías. Y Dios hace con Ezequías algo que con muy pocas personas Dios ha hecho en la Biblia y en la historia. Dios le anticipa a Ezequías que sus días están contados, que el momento de partir ya ha llegado. Repito, son muy pocos personajes en la Biblia contados a quienes Dios les anticipó el momento de su muerte. Y a Ezequías Dios le manda y le dice: pon tu casa en orden, porque vas a morir. Y Ezequías, nomás sale el profeta del Señor. Ezequías se da la vuelta, viendo hacia la pared, postrado en su lecho, a punto de morir, y le dice: Señor, pero recuérdate que yo muy joven comencé a reinar y que este pueblo estaba hecho pedazos, su corazón estaba lejos de ti, y con las reformas y todo lo que he hecho durante todos estos años he logrado que el pueblo vuelva su corazón a ti. Aleluya. ¿Por qué no me añades un par de años más? ¿Por qué no tienes misericordia de mí? La oración de Ezequías fue mucho más corta que esta, según la Biblia. Pero básicamente las palabras de él lo que están es haciendo recordarle a Dios lo que él ha sido. Y Dios le dice al profeta: regrésate y dile a Ezequías que le añado 15 años más de vida. Gloria a Dios. Y muchos se quedan hasta aquí y dicen: vea cómo Dios es fiel con un hombre que ha sido fiel. Sí, pero ¿qué pasó en esos 15 años? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó en esos 15 años? En esos 15 años se mostró lo que había en el corazón de Ezequías. En esos 15 años Ezequías le dio la espalda a Dios. Y note que lo de Ezequías es tremendo, porque lo que hizo detonar lo que había en su corazón no fue pobreza, no fue enfermedad, fue todo lo contrario, fue un milagro. Fue el éxito lo que sacó a relucir lo que estaba en su corazón. Y en ese tiempo, esos 15 años que Dios añadió a Ezequías, no fueron años para bendición, para un cierre único de este rey, sino que fueron para que él apartase su corazón de Dios y su voluntad. Esto, hermanos, para mí es una enseñanza muy grande, porque nosotros deberíamos de orar verdaderamente y creerlo, pidiéndole al Señor que haga su voluntad en nuestra vida.
Y cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad, es que yo estoy en las manos de Dios. Y si el plan de Dios es meterme en el momento de prueba y llevarme con tal que sea salvo, que se haga su voluntad. Yo siempre he dicho esto y usted me ha escuchado repetirlo muchas veces. ¿Para qué queremos vida si va a ser para darle la espalda al Señor? ¿Para qué queremos vida si va a ser para fallarle a Cristo? ¿Para qué queremos salud si no va a ser para trabajar en la obra del Señor, hermanos? ¿Para qué queremos las cosas? Más bien sometámonos al momento de prueba. Pero en la escasez sirvamos a Dios. En la enfermedad seámosle fieles a Dios. En la pobreza, pero honremos el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. La prueba no siempre, eso es lo tercero de lo que quiero hablarle esta mañana. No siempre es como algunos creen que es un castigo, aunque sí existe la prueba de disciplina o de castigo. Pero no siempre la prueba es castigo. Eso no lo sabe nadie más. Eso solo lo sabe el que está en la prueba. El que está en la prueba sabe. Porque a este servidor el Señor ya lo ha disciplinado. Y yo me alegro porque soy hijo. Sí, la Biblia dice que Dios al que ama y al que toma por hijo, lo corrige. Entonces, la disciplina es un momento cuando Dios envía situaciones para corregirnos. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Pero yo solo quiero hablarle de dos rápidamente. Uno que usted conoce. Un rey pagano que Dios disciplinó. Nabucodonosor. Un rey orgulloso que Dios lo mandó a comer zacate por 7 años. Dios lo disciplinó. Y cuando al cabo de los 7 años, dice la Biblia, Nabucodonosor, a mí me gusta mucho ese pasaje, alzó sus ojos y de repente había como un rocío y le cayó rocío en la cabeza, hermano. Una bestia completa era Nabucodonosor. Y cuando le cayó aquel rocío, alzó sus ojos, dice la Biblia, y dijo: hombre, ¿y quién es el que envía la lluvia? Porque él se sentía orgulloso de la gran Babilonia. Eso es lo que había dicho 7 años antes. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he levantado con mi fuerza, con mi poder, con mi sabiduría? Pero ahora 7 años le cae una gota de lluvia. Y él dice: hombre, ¿quién es el que hace descender la lluvia? Entonces yo, Nabucodonosor, dice la Biblia, alcé mis ojos y se me fue devuelto el conocimiento y adoré al único Dios verdadero, cuyo dominio es eterno, cuya alabanza para siempre, al único Dios y santo. ¿Cuántos lo alaban esta mañana? Pero en el palacio no lo reconoció. Tuvo que ir a comer zacate. Siendo rey, estando en el palacio, teniendo todas las bendiciones, porque es Dios el que quita y pone reyes. Teniéndolo todo, se ensoberbeció. Tuvo que ir a comer zacate para adorar al único Dios verdadero. Y después de esto fue cuando dijo: verdaderamente el Dios de Daniel es Dios verdadero. Verdaderamente este hombre es siervo del Señor. Así que ahora se debe adorar al Dios de Daniel. Dios luego también humilló a otro rey de otra manera, Darío. Y Darío terminó haciendo exactamente lo mismo, pero ya bajo el reinado de los medos y los persas. Pero también hay otro ejemplo de prueba como disciplina, y es el caso de Miriam, o como algunas traducciones le llaman María, la hermana de Moisés. El nombre real es Miriam, la hermana de Moisés. ¿Por qué Dios disciplinó a Miriam? Porque ella murmuró. Aleluya. Ella murmuró. Moisés no se daba cuenta. Moisés estaba sirviendo allá, atendiendo la gente desde el amanecer hasta el anochecer, dice la Biblia, ocupado en la obra, ocupado cumpliendo la tarea como caudillo de Israel. Pero
Miriam, hermana de Moisés, junto con su hermano Aarón, pero parece que quien incitaba todo era Miriam, comienza a criticar a Moisés. Y la crítica que le hacían era por causa de su esposa, porque era cusita. Así dice la Biblia. Era cusita, era de piel morena. Entonces, piel de color. Y criticaban el liderazgo de Moisés. Y criticaban lo que Moisés estaba haciendo. Y Moisés no se da cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sí oye. Es más, Dios no solo oye, Dios conoce nuestros corazones. Porque a veces decimos, yo no he dicho nada, pero él lo pensó. Es igual. Es lo mismo. Si esa raíz está en el corazón de crítica, de murmuración, hermano, Dios, si es posible, hasta nos va a quitar la lengua para disciplinarnos. Aleluya. Y Dios corrige a Miriam y le dice, mira, le dice el Señor a Moisés, lo que ha hecho tu hermana. ¿Y qué ha hecho, Señor? Si yo solo con el pandero es que la vi allá. Le dice, una mujer contenta, no, ha hablado de ti. Te ha criticado. Y le dice el Señor, pero ten misericordia de ella. No, le dijo. Es que me ha escupido el rostro a mí, le dijo el Señor. Palabras menos, palabras más, pero eso es lo que le dice el Señor. Me ha escupido el rostro a mí. Entonces queda leprosa. Aleluya. No, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, hermano. Ya si usted siente que le arde, porque anda herido. Pero dice la Biblia de que Dios la expulsa del campamento durante 7 días. 7 años aquel, ella 7 días. Y Moisés está, Señor, pero ten misericordia. No se puede. Y esto trajo retroceso. Diga conmigo, retroceso. ¿Por qué? Porque el pueblo no pudo avanzar durante esos 7 días. El pueblo tuvo que estar ahí. Al final de 7 días, Dios la sanó, restituyó su piel. Y yo le aseguro, Miriam dejó de ser criticona. Yo le pido al Señor que le envíe lepra un par también. Que me toque andarlos ahí visitando, pero no importa. Con tal vez así se compone, hombre. Hermano, mire, la disciplina, la prueba como disciplina, viene para corrección del pecado. Segundo, la prueba también muchas veces viene como una consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. Hay cosas que nosotros le llamamos prueba, pero no es prueba, es consecuencia. Hay cosas en nuestra vida que son consecuencias. Consecuencias de malas decisiones, consecuencias de malos hábitos, consecuencias. Yo por travieso a la edad de 10 años, yo me quebré esta mano, hermano. La ando toda panda. Esa no fue una prueba. No, esa fue travesura mía. Pero es que a veces andamos viendo al diablo y andamos viendo pruebas donde no están. Son nuestros propios hábitos. Son nuestras propias decisiones. ¿Cuántos alaban al Señor? Por ejemplo, lo de David. El pecado con Betsabé le trajo consecuencias. Esa no era prueba, no, esa era consecuencia. Y tristemente consecuencia que él mismo se había puesto. Porque él dijo, que pague, ¿cuántos tantos? 3, ¿va? 3 tantos más. Pero primero que lo maten, Dios. Que lo maten y que pague 3 tantos más. Ah, bueno. Entonces le dijo el Señor, tú no me vas a construir casa a mí, te vas a morir sin construirme casa a mí. Consecuencia. Segundo, nunca se va a quitar la espada de tu casa. Tercero, lo que tú hiciste en secreto, te lo van a hacer en público. Aleluya. Y así fue cuando David comenzó a huir. Absalón tendió una carpa, hermano, eso está en la Biblia.
en la azotea del palacio y ahí comenzó a violar a las concubinas de su padre. Le hizo en público lo que él había hecho en secreto con Betsabé, mujer de Urías. Cuarto, Dios le dijo: tú dijiste que se paguen 3 tantos. Ok, tú mataste uno, a ti te van a matar 3 hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa no es prueba, esa es consecuencia. Consecuencia de sus propias decisiones, de sus propias acciones, consecuencia de apartarse del propósito de Dios, de actuar contrario a la voluntad de Dios. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna, vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Hay consecuencias. Ahora, ¿cuál es la distinción de la prueba con la disciplina y con las consecuencias? La diferencia es que la prueba viene para forjar carácter, para revelar y para forjar. Y tanto como la disciplina y la consecuencia son merecidas, esa es la diferencia. La prueba no es merecida. Si lo vemos desde el ámbito de justicia humana, porque uno cree de que al malo le debe ir mal y al bueno le debe ir bien. Esa es la lógica humana. Pero la lógica de Dios es diferente. Yo pregunto, ¿qué mal había hecho Daniel para ir a parar al foso de los leones? Orar. Es lo que había hecho. ¿Qué mal habían hecho los 3 hebreos para ir a parar al horno de fuego? Nada. Honrar a Dios. ¿Qué mal ha hecho José para estar en la cisterna, para estar de esclavo en la casa de Potifar y para luego estar, hermanos, encarcelado? Nada. Primero lo que hizo fue creerle a Dios. Lo que hizo fue ser un hombre íntegro, que no le importó salir desnudo, pero no acostarse con la esposa de su amo. Ese es José. Y esto le trajo a José el odio de su familia. Le trajo el rechazo de los suyos. Le trajo acusaciones injustas. Pero ¿qué había hecho él? Yo pregunto, ¿qué había hecho Jeremías para estar en aquella cloaca, hermano, en aquella cisterna de lodo, con el lodo hasta el cuello? Simplemente hablar palabra de Jehová. Hombre, ¿qué había hecho Job? Si hasta el mismo se cuestiona, ¿verdad? Y comienza Job a justificarse delante de Dios. Pero no hay necesidad, porque Dios ha dicho en el capítulo 1, a Satanás mismo le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay hombre perfecto. Desde ahí estamos descalificados todos. Temeroso de Dios, apartado del mal. Y mire que Dios nos está hablando bastante de Job, hermano. En los últimos mensajes Dios a cada momento nos está recordando, y por algo es. Pero vea usted cómo estos hombres, o qué hablar del apóstol Pablo, por ejemplo, un hombre que le creyó a Dios y que asumió la misión del establecimiento de iglesias en el pueblo gentil. Iba a predicar guiado por el Espíritu Santo. Abandonó todo, su profesión, sus riquezas, su formación académica, todo por ser un fiel seguidor del Señor. Un hombre que vio revelaciones, y como Pablo dice, para que no me gloríe desmedidamente, porque conozco un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero vio cosas inefables que no le son dadas a conocer al hombre. Oigan lo que está hablando, de un hombre que fue al tercer cielo y vio cosas inefables. Pero Pablo jamás lo dijo, se lo guardó para él.
No se glorió, no anduvo dando conferencias de lo que vio en el cielo, no anduvo contando de lo que vio allá arriba. No, se lo guardó para mí, para sí mismo, y dijo: de tal hombre no me voy a gloriar, para que no me gloríe desmedidamente y para que no me enorgullezca. Me ha sido enviado un mensajero del diablo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que me pegue en el rostro, para que no me ensoberbezca en sobremanera. Por este aguijón, dice Pablo, le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí. Le he dicho: Señor, quítalo de mí este aguijón. Algunos dicen era ceguera, otros dicen problema en el estómago. No sabemos cuál era ese aguijón, pero Pablo le ejemplifica con un emisario, un mensajero del diablo, que ha venido a golpearlo en el rostro, le ha venido a bofetear 3 veces, dice Pablo, le he pedido al Señor que lo quite de mí, y las 3 veces he sentido la mano de Dios y la voz de Dios que me ha dicho: no temas, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo no dijo: bueno, entonces no predico. No, dijo: por tanto, aleluya. No dijo entonces: ya no soy mensajero del Señor, ya no sirvo a Cristo. No, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la prueba somos débiles en la carne, en lo material, en lo económico, pero ahí es donde entendemos que nuestra fuerza no viene de lo que poseemos, viene del Dios del cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene del cielo, viene de mi Dios, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? La prueba, hermanos, es el momento donde Dios forja nuestro carácter, como a Daniel, como a los 3 hebreos, como José, como Jeremías, como Job, como el mismo Pablo. Y hay un ejemplo más que lo estoy dejando para hablarlo más adelantito. Ahora usted dirá: pastor, ¿para qué sirve la prueba? Bueno, la prueba tiene varias cosas que deja en su paso, varios resultados, varias cosas que son buenas. Primero, la prueba produce, como lo leíamos al principio, ¿qué produce? Paciencia. Vayamos otra vez allá a la carta de Santiago. Lo vamos a leer. Aleluya. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí quedémonos. Paciencia. La paciencia no solamente es esperar. De hecho, parte de la paciencia es esperar, pero no es solamente eso. En un sentido bíblico, cuando se habla de paciencia, se está hablando de permanencia bajo presión. No es lo mismo que yo le diga: mire, usted me espera aquí, pero hay una galera, una hamaca, una hielera llena de agua y de gaseosa ahí para que me espere. No, usted puede tardarse 1 año y yo aquí estoy tranquilo. A que yo le diga: vaya, me va a esperar aquí, a sol raso, en medio del invierno. O sea que en el día hay sol fuerte y en la noche llueve. ¿Verdad que no es lo mismo? Pero le voy a añadir algo más: en un lugar sumamente peligroso, donde las personas desconocidas no salen con vida de ahí.
¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, no solamente esperar, sino que la paciencia de lo que está hablando la Biblia es permanecer firme bajo la presión del enemigo. Es la capacidad espiritual de no abandonar el propósito de Dios. Hermano, ¿qué ejemplo más grande podríamos poner que el de Job? La perseverancia de Job. Bueno, de hecho Santiago más tarde usará el ejemplo de Job como un ejemplo de perseverancia. De un hombre que aunque lo perdió todo, pero su paciencia, su capacidad de resistir en esos momentos, no la perdió. No abandonó el propósito. Y esa paciencia, yo le digo, esa paciencia que fue probada después de la prueba, todavía sale más fortalecida. Esa es la bendición de la prueba. Que si uno soporta y aprende a resistir, es como que si Dios le estuviera subiendo la temperatura, hermano, para que usted soporte y soporte y soporte y soporte más. Entonces cuando sale de esa prueba ya no sale igual. Puede venirse una prueba mayor. Ahora su capacidad de resistencia y de paciencia es mayor, porque ese es el propósito de Dios. La vida del cristiano es como la senda de los justos, la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Alabado sea Dios. El Señor quiere perfeccionar nuestra paciencia. Pero hermano, si nuestra vida espiritual es que al medio problema lo que piensa, ya no voy a seguir adelante, usted necesita aprender paciencia. Sí, a la media prueba, se apenas está haciendo la seña el Señor. Pero a la media prueba usted ya está pensando darle la espalda a Cristo. Usted necesita aprender paciencia. Es lo que dice el salmista, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero oiga el resultado: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Pero ¿dónde estuvo todo? Pacientemente esperé a Jehová. Entonces, la paciencia es esa capacidad de resistencia. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la prueba? Bueno, la prueba purifica nuestra fe. Ahí cerquita, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Las paginitas adelante. 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas? Diversas, muchas, diversas pruebas. Diversas es mucho y de diferentes tipos. Versículo 7. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Entonces la prueba prueba la fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí hay varias cosas que está diciendo el apóstol, pero una de las cosas más interesantes es que la prueba, valga la redundancia, pone a prueba la fe. Y también que la fe es más valiosa que el oro, porque está diciendo que el oro es perecedero, pero la fe, esa no, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? La fe, en este sentido, es el creerle a Dios, el confiar en Dios, el tener presente las promesas de Dios. Pero esas promesas de Dios no como un conocimiento vago, sino que las promesas de Dios se hagan prácticas en mi vida personal, porque son el sí y el amén de Dios.
Es decir, cuando está hablando acá de que la prueba, hermano, de alguna manera somete a presión la fe, está hablando que en el momento de prueba nos damos cuenta si verdaderamente creemos en Dios o no creemos en Él. Entonces debemos de ser honestos con el Señor, porque si nuestro nivel de fe está bajo, podemos hacer como aquel hombre que le dijo al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. El padre de aquel muchacho lunático le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. O como los discípulos: aumentanos la fe, Señor. Pedirle al Señor que nuestra fe aumente. Porque ¿por qué muchas veces Dios no obra en nuestra vida? Por nuestra falta de fe. Y la fe mía no es la fe suya. La fe suya no es la fe mía. Esto es una convicción personal que se va construyendo en base de pruebas. Hermano, más en español, ¿cómo alguien que nunca ha estado enfermo, que nunca Dios lo ha sanado, cómo puede hablar de que Dios sana? El que nunca ha pasado necesidad y no ha visto la mano de Dios obrando en provisión, ¿cómo puede hablar de un Dios que provee? ¿Cómo puede hablar de un Dios que soluciona dificultades? De un Dios, hermanos, que está en todos los momentos de la vida. Es necesario tener un encuentro personal con Jesús. Y no vivir solamente de teoría, no vivir solamente de lo que otros nos cuentan. No, ver la mano de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, aún en el momento de la prueba. Eso solo se aprende, hermanos, cuando nuestra fe va creciendo, cuando nuestra fe va aumentando, cuando nuestra fe va llegando a la estatura del hombre perfecto, para darnos cuenta del Dios al que servimos. Hermanos, cuando decimos que para Dios no hay nada imposible, ¿lo decimos de verdad? O sea, ¿estamos conscientes de lo que estamos diciendo? Porque a veces decimos: para Dios no hay nada imposible, pero un diagnóstico médico nos roba la paz. ¿Y entonces? ¿Hay o no hay nada imposible para Dios? Hermano, yo le puedo hablar de tantas cosas que yo he visto la mano de Dios en mi vida personal, en mi familia. Hermano, yo estuve 22 días hospitalizado. Le dijeron a mi papá, y yo oí cuando le dijo el médico que lo acababa de operar a él 2 meses antes. Le dijo, este niño, le dijo: don David, prepárese, 70% de probabilidades, lo siento mucho, que no va a vivir. Mis padres lo saben. Yo escuché, porque solo una cortina estaba hacia el otro lado donde mi papá estaba hablando con el doctor. Y luego mi papá llegó llorando y yo le dije: ¿verdad que me voy a morir? Le dije yo. 10 años tenía yo. Y me dijo: hijo, eso es lo que dicen los médicos. Pero usted cree en Dios, papá. Confía en Dios. Al ratito yo veí que traían a mi papá en otra camilla a ponerlo a la par mía, porque la operación de la misma presión de lo que había pasado, se le abrió la operación a él. Lo tienen que volver otra vez a meterlo al quirófano, a coserlo. Y en la par mía estaba. Mi mamá embarazada de mi hermano, embarazo de alto riesgo, que mi mamá a los 9 meses solo acostada los hizo, no podía levantarse. Después de 3 abortos, un embarazo de alto riesgo, una cosa terrible, que a cada rato levantaban a mi mamá grave para el hospital, y para el hospital no podía cuidarme. Yo recuerdo, hermanos, que los medicamentos que me pusieron me sedaron tanto que yo por ratito recuerdo algunos hermanos que eran los que me iban a cuidar, porque luego me contaron que los jóvenes de la iglesia se organizaron para estarme yendo a cuidar todos los días. Unos iban en el día, otros en la noche, y así estuvieron durante esas 3 semanas cuidándome. Hermano, y luego yo me di cuenta que había gente que había estado orando. Yo no dimensionaba hasta ahora que yo he llegado ya a una edad un poquito ya más madura, es que yo logro dimensionar de dónde Dios me levantó.
Porque cuando yo era un niño yo pensaba que la muerte era un juego, no lo veía con la seriedad del asunto, que hoy me doy cuenta, hermano, de la seriedad en la situación en la que yo me encontraba, y que el diagnóstico que el médico dio no era falso, era real. Estaba a punto de morir, pero el Señor, el Dios que todo lo puede hacer, casi de la muerte, el Señor me levantó. Por eso yo predico un Cristo que sana, un Dios que hace maravilla, un Dios que no lo limita la enfermedad, porque Él tiene poder sobre toda enfermedad. Aleluya. Yo he visto la mano de Dios en provisiones, hermanos, en tantas cosas. El último milagro que yo, hermano, así de fuerte le puedo decir, es cuando en el hospital 1 de Mayo en San Salvador llevamos a mi esposa grave, finalizando ya el tiempo casi de la pandemia. Todavía estaban los protocolos. Me avisan que la llevan grave del Seguro de San Miguel para el hospital 1 de Mayo a San Salvador. Yo voy detrás de la ambulancia con mi mamá y mi suegra. Entro al hospital y me dice el vigilante: usted es el muchacho que viene con la muchacha que viene bien grave, me dijo, todavía para alivio, bien grave de San Miguel, me dijo. Sí, yo soy el esposo de ella. Éntreme, que lo están esperando. Se ha tardado mucho. Yo sentía que iba rápido, pero usted sabe, la ambulancia me dejó perdido en el camino. Venga, me dice, y ya llegué donde el doctor, y le digo, porque en San Miguel no me quisieron explicar qué pasaba, y le digo: doctor, ¿qué pasa? Y me dice: su esposa viene grave. Y quizás mi suegra hasta hoy se va a dar cuenta de esto. Mi mamá también, porque entré yo solo. Y nunca les he contado a plenitud a mi esposa. Sí lo he hablado muchas veces con ella, pero a plenitud nunca le he contado a la familia qué fue lo que me dijo el médico. Pero ustedes en confianza les voy a contar. Y me dice el médico: mire, su esposa viene grave, me dijo. Me empezó a hablar de conceptos técnicos que yo no entendía. Yo le dije: mire, explíqueme algo. ¿Va a vivir mi esposa? Me dijo: eso es lo que no sabemos. La han traído para acá porque este es el hospital, especialista, me dijo, en este tipo de situaciones. Es probable, me dijo, que la niña nazca, porque ya sabíamos que era una bebé, que nazca. Me explicó que el 8º mes es más peligroso que el 7º mes de embarazo. Y me dijo: es probable que nazca, es probable que su hija pierda la vida, es probable que su esposa pierda la vida en este tratamiento, o es probable, me dijo, de que las dos sobrevivan, o es probable que las dos mueran. Y me dijo: mire, me dijo, si la niña nace, me dijo, la van a tener que asentar aquí en San Salvador. Yo no quería ni pensar en eso, nada de eso. Y si su esposa, me dijo, por cualquier motivo muere, entonces tenemos que buscar la manera para dejar a la niña sí o sí, me dijo, en incubadora. Y me empezó a explicar todo el procedimiento. Nunca he firmado un papel que me tiemble tanto la mano como esa noche, hermano. Porque usted me va a tener que firmar aquí, me dijo, que usted no va a responsabilizar al hospital de nada de esto, y que yo como médico le he explicado los riesgos que corremos con esta situación. Hermano, yo firmé aquello, y bien me recuerdo que en el pasillo del hospital me senté, le dije a una enfermera: deme permiso de sentarme aquí en esta silla. Me senté en una silla, ahí comencé a llorar y comencé a pedirle al Señor un milagro. De ahí me levanté, me sequé las lágrimas, estaba oscuro, no me vieron mi suegra y mi mamá, y me dijeron: ¿qué te dijeron, hijo? Me dice mi mamá: no, que la niña va a nacer, que todo está bien, que la han traído para acá, pero es porque aquí están los mejores equipos, pero todo está bien. Gracias a Dios. Y ellas hasta discutiendo de qué ropa iban a ir a traer y que no sé qué cosas. Solo yo sabía lo que me había dicho el médico. Cuando yo llegué esa noche donde una tía mía que vivía en Apopa, ahí nos hospedamos. Ahí estuve más de una semana y comencé a orar y a orar aquella noche y a orar. Hermano, yo le digo, fue una prueba tan terrible. Pero la fe, usted no se imagina cómo la fe es un arma poderosa en medio de la prueba. Y después de eso pasó aquello. Le resumo la historia. La niña no nació allá. Dios perfeccionó el milagro. Yo traje a mi esposa con bien para acá. Exactamente al cumplimiento de los 9 meses del embarazo, la niña nació normal, sin ningún problema, para la gloria del Señor. Hermano, eso es lo que Dios hace. Dios obra en las situaciones imposibles, pero Él quiere purificar nuestra fe para que le creamos a Él.
creerle a Dios. Pero también Dios quiere que aprendamos obediencia. Es decir, uno en la prueba quisiera caminar por donde uno quiere, pero la prueba tiene una característica, que Dios lo va a llevar por donde Él quiere. Aunque sea el camino más largo, pero Dios nos va a llevar por donde Él quiere llevarnos. Hebreos 5:8. Desde el 7 vamos a leer esta mañana. Amén. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su clamor reverente. Y aunque era hijo, oiga esto que fuerte, y aunque era ¿qué? Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué más nos quiere enseñar el Señor en la prueba? Obediencia. Vea, Jesús no aprendió obediencia en los milagros. Aprendió obediencia en el momento de la prueba. Fue cuando Jesús le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa fue la oración de Jesús. Y fue oído a causa de su clamor reverente. Entonces, Dios escuchó que Él estaba pidiendo que se hiciera la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que fuese traicionado su Hijo, que fuese trasquilado, que fuese golpeado, que fuese abofeteado, que fuese escupido, que se burlaran de Él, que fuese crucificado, que una lanza traspasara su costado, que en su cabeza fuese puesta una corona de espinas como burla. La voluntad del Padre es que su Hijo muriese crucificado. Yo pregunto, ¿ese es un camino fácil? Ni en toda la vida podemos igualar ese sufrimiento, hermanos. Los sufrimientos de nosotros son una broma para los sufrimientos que Jesús enfrentó. Pero vean lo que dice la Biblia, que el Padre le enseñó al Hijo mediante ese momento de prueba. ¿Qué es lo que aprendió Jesús? Aprendió la obediencia. O sea, el Señor nos someterá a momentos de prueba, porque a veces, hermano, bien no queremos ser obedientes. Aleluya. Entonces Dios nos va a probar para que en la prueba aprendamos a ser obedientes. En medio de la adversidad aprendamos obediencia, para que en las circunstancias difíciles experimentemos que es confiar en Dios, que es creer en Dios y que es hacer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, Dios quiere con la prueba romper nuestra autosuficiencia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 8. Amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Oiga esto, más allá ¿de qué? De nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fuimos abrumados. Fuimos, dice Pablo, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Muchas veces, hermanos, somos muy autodependientes de nosotros mismos y muy poco dependientes de Dios. Debemos de cuidarnos de jactarnos de cualquier otra cosa, porque entonces Dios por ahí nos va a probar.
Cuando uno se siente muy orgulloso de ciertas cosas, pues Dios ahí le rompe la autodependencia. Le toca eso de lo que la persona se enaltece, se siente orgulloso, para que nuestra gloria y nuestra dependencia no venga nada más que de Dios. Es decir, vamos a llegar al momento donde las fuerzas se van a terminar. Y el que se siente fuerte, ¿y ahora de qué fuerzas depende? Yo conozco casos de personas, hermanos, que han estado muy bendecidos económicamente, pero Dios los llevó a situaciones tan graves, tan serias, donde lo perdieron todo. ¿Y ahora de qué se va a enorgullecer? ¿A dónde va a estar su confianza? O sea, nosotros no podemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad en otro lado que no sea en la presencia de Dios, en Dios mismo. Porque cuando estamos con nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra dependencia, es decir, dependemos solo de Dios. Depender de Dios es: me puede faltar esto, me puede faltar esto, me puede faltar esto, puedo estar mal de esto, puedo tener este otro problema, pero aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Si depende de Dios, entonces la vida está segura. Si dependemos de Cristo, nuestra vida está segura en Él. Pablo dice: perdimos la esperanza, perdimos toda esperanza, pero Dios los libró. Hermano, uno puede perder hasta la esperanza, pero cuando uno confía en Dios, uno se vuelve dependiente de Él. Uno depende de Dios. O sea, si Dios vive, yo vivo. Si Dios vive, yo soy su hijo, estoy bien. No, pero mire, pero tiene esto, tiene este problema, tiene esta necesidad. Soy hijo de Dios. Y si morimos, muero como un hijo de Dios. Y si padezco como un hijo de Dios. Pero no estoy solo en esta batalla. Yo dependo de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dependen de ese Padre amoroso, de ese Padre fiel? Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Pero yo quiero leer otros dos versículos de lo que Pablo está diciendo ahí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, es decir, pensamos que íbamos a morir, para que no confiásemos, oiga esto, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios, que resucita los muertos. Y si Dios resucita a los muertos, ¿qué no puede hacer? ¿Usted cree que nuestros problemas son demasiado grandes para Dios? No. Si está diciendo Pablo, si Dios resucita muertos, ¿qué no puede hacer el Señor? Él lo puede hacer todo. Y oiga, esta promesa del versículo 10 es maravillosa: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esta es la seguridad en Cristo. El Dios que me libró, el Dios que me libra y el Dios que me librará. ¿Cuántos confían en ese Dios? El Dios que estuvo ayer, el Dios que está hoy conmigo, el Dios que estará mañana y para siempre, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Denle soberano de palma fuerte al Rey del cielo. Bueno, tengo dos cosas más que mencionarle esta mañana. Primero, otra pregunta: ¿qué cosas puede usar Dios como prueba? Lo voy a mencionar rapidito. Primero, Dios usa esperas largas. Mire qué cosas Dios puede usar como prueba. Dios tarda. Uno tiene que esperar mucho tiempo. Abraham, Sarai, su esposa, ¿cuántos años esperaron? O sea, esperar. ¿Se acuerda de Simeón? El anciano que estaba en el templo cuando María llevó al niño Jesús.
que durante años y años y años había estado en el templo, había estado esperando y le había dicho al Señor: Señor, por favor, no me mates mientras no vea al Mesías. Y él había visto entrar muchos padres con niños a ser circuncidados, dedicados al templo. Pero ese día, cuando vio a María entrar con aquel niño, el mismo Espíritu le dio testimonio que ese era el Mesías. Y cargó a aquel niño y dijo: ahora mis ojos han visto en este niño la salvación de Israel. Ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque he tenido encargado en mi brazo al libertador de este pueblo. Había esperado mucho tiempo, pero al final de su vida Dios le permitió ver el cumplimiento de la promesa. Abraham, ya avanzado de edad, pero pudo ver a Isaac y el nacimiento, hermano, de la promesa de Dios. No tenga miedo, no tenga temor de esperar en el Señor, porque podemos esperar pacientemente en Él. Y aunque la promesa tarde en cumplirse, pero el Señor cumplirá su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Señor. Las esperas largas, el silencio de Dios. ¿Cuántas veces usted ha orado? Hay gente que se acostumbra al silencio de Dios, pero ¿cuántas veces usted ha orado y no ha oído la voz de Dios en su corazón? Hermano, uno debe estar atento siempre a oír la voz de Dios. Si hay algo en lo que yo me propongo todo el tiempo, es tratar de andar mis oídos abiertos a la voz de Dios. En oración, Dios habla a nuestro corazón. Dios nos reprende. A través de la palabra, cuando yo leo la Biblia, yo debo de estar con mis ojos y mis oídos abiertos para que Dios me hable. Pero yo me he encontrado con situaciones tan extrañas de que Dios nos puede hablar por cualquier persona. Entonces, uno debe estar todo el tiempo con los oídos abiertos para que Dios le hable. Pero hay momentos donde uno en oración, Dios no le habla. Viene al culto y usted dice: ojalá que en el mensaje Dios me hable algo. No le habla. Abre la Biblia y foguea y usted no siente que Dios le dice nada. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez. Pero el silencio de Dios, o sea, Dios no diciendo nada, es un momento de prueba también. Y cuando todo está en silencio, es el momento preciso, propicio para que Dios nos hable. Bueno, también hay algo que Dios usa para probarnos, y son las injusticias. Cuando uno, por hacer lo correcto, está en dificultades, como Micaías, por decir la verdad, estuvo preso comiendo pan y agua, hermano, de angustia, en injusticia, pero por hacer lo correcto, simplemente fue fiel. Entonces, en ese momento, Dios también usa esa injusticia para formar nuestro carácter, para probarnos. La soledad también. ¿Se acuerda de Eliseo después de que Elías fue arrebatado? O sea, Eliseo pasó un momento de crisis porque se sentía solo. Eliseo, si hay algo a lo que le tenía miedo, era el momento que su Señor fuese arrebatado. Por eso cuando Elías le decía: voy para Betel, yo voy, decía. No, tú te quedas aquí. No, yo voy, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejo. Yo voy. No, yo voy para allá, voy para Jericó, yo voy contigo. Eliseo le tenía miedo a ese momento, pero al final se cumplió lo que tanto él temía. Y el Señor arrebató a Elías. Y Eliseo ahora debe caminar solo. Hermano, Dios usa esos momentos para también formar nuestro carácter. Pero hay algo que con esto quiero finalizar de esto de lo que Dios usa como para formar nuestro carácter en la prueba, y luego quiero mencionar algo más y con eso voy a finalizar. Es algo, hermano, que a mí me ha llamado mucho la atención y lo he estado recalcando mucho esta semana y ahora también. Y es con relación a que Dios muchas veces nos prueba en la prosperidad.
O sea, Dios, uno cree que siempre lo probará en los momentos difíciles. Pero a veces, hermanos, el verdadero carácter sale a relucir en la prosperidad. Y por eso hay situaciones que uno debe de aprender, hermano, a pedirle al Señor, a veces no tanto bendición, sino que Dios primero forme nuestro carácter. Porque hay bendiciones que Dios no las derrama en nosotros, porque Él sabe que esas bendiciones serán para perdición. Yo conozco gente que en su pobreza ha servido fiel a Dios, y que cuando Dios les bendijo económicamente, se apartaron de Él. Yo conozco gente que en su enfermedad le ha sido fiel a Dios, pero que luego Dios le sanó y lo que hicieron fue darle la espalda a Cristo. Entonces debemos de aprender nosotros a entender estos momentos. Y quiero que leamos un pasaje en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Leamos el versículo número 15, 26, 15 del segundo libro de Crónicas. Oiga lo que dice la palabra del Señor. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y piedras y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire qué grave. Cuando era humilde, Dios lo bendijo hasta hacerse, lo ayudó, y oiga el texto que dice, lo ayudó maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios lo hizo poderoso. Pero cuando ya era fuerte, ahí está, su corazón se enalteció. Hermano, hay personas que no fracasan en la carencia, sino en la abundancia. O sea, hay personas que en la abundancia es lo que trae la ruina para su vida espiritual. Es decir, hermano, lo que tengamos o lo que no tengamos no deben de cambiar nuestro carácter. Yo conozco gente que no tiene nada y es orgullosa. Y yo conozco gente millonaria, humilde. Sí, yo conozco gente que tiene mucho dinero y son humildes. Y yo conozco gente que no tiene nada, pero tiene unos aires de grandeza, hermano. Eso es así. O sea, lo que uno tiene o no tiene no lo hace humilde. A veces no es que somos humildes, lo que somos es pobres. Sí, hermano, es verdad. No es humildad la que tenemos, es pobreza. Pero cuando se sale de eso, es cuando verdaderamente vemos lo que hay en el corazón. Entonces Dios puede usar, Dios lo va a bendecir, y cuando lo bendiga, no se olvide de ser humilde. No se olvide de honrar a Dios como lo hizo en la humildad, en la pobreza, en la necesidad. Porque el que fiel en lo poco lo debe ser también en lo mucho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Si es para Él, déselo fuerte. Y yo finalizo. Esta es la conclusión. ¿Cómo debemos responder nosotros a la prueba? 4 consejitos rápidos. Primero, no murmure. No murmure. No diga, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué anda el hermano fulano? Porque hay gente que así ora. Yo, Señor, me congrego y aquel hermano que así no se congrega, ¿por qué no lo pruebas a él? No, hermano, es que es suya la prueba. Es suyo. Tome ese regalo porque es para usted. No murmure. Israel, ¿por qué nunca salió del círculo vicioso de prueba? Por murmurones. Y para esto nos sacó el Señor. Allá comíamos bien en Egipto. Puerros, cebollas, pepinos, pescado. No, si lo que comían era látigo.
Pero hay murmurones. Hay gente que así murmura también en el Señor. Dice, yo antes de ser cristiano, dice, que no me faltaba pisto en la cartera. Hoy que soy creyente que me ha llegado a la ruina. Dice, murmurón. No, dice, yo cuando no era cristiano, no me enfermaba. Hoy que soy creyente que me enfermo. Dice, murmurando igual que el pueblo de Israel. Anhelando a Egipto, pero qué bueno nos dio a Egipto, hermano, qué bueno nos dio el mundo, si es en Cristo en que hemos encontrado bendición y vida eterna. Aleluya. No murmure. En la prueba es cuando uno más calladito y pensar bien lo que va a hablar, porque el diablo es astuto. Y tal vez no es la misma prueba lo que lo hizo deslizar, sino la murmuración. Mire Job cómo se cuidó de eso. Cuando le dice a la mujer, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Entonces, no. Has hablado como una mujer fatua, le dijo. Hemos de recibir el bien de Dios y no solamente el mal. Mire cómo Job era un hombre celoso, cuidadoso, de no blasfemar, de no murmurar, porque en la murmuración, en las muchas palabras, dice el proverbista, no hay sabiduría. En las muchas palabras no hay sabiduría. En la prueba a veces apenas uno lo que logra orar es, Señor, ayúdame, dame fuerzas. Y algo más que debe estar en la oración, que es lo segundo que voy a hablar. ¿Cómo debemos responder a la prueba? Buscar sabiduría. Pedirle al Señor en la prueba, Señor, dame sabiduría. ¿Está alguno, dice allá en Santiago, verdad? Si está alguno falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente. Mire, no está diciendo pedir, Señor, que ya termine la prueba. No, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para actuar. Dame sabiduría para orar. Dame sabiduría para cómo debo manejarme en este momento. Y esa oración pidiendo sabiduría, buscando sabiduría, hermano, es buscando que Dios nos enseñe por qué estamos en esa prueba. Uno debe de cuidarse de no andar juzgando a los demás en los momentos de prueba, porque la prueba es algo que Dios está teniendo un trato personal con esa persona. Entonces, uno no debe meterse en los tratos de Dios con otro, como dice Pablo a los romanos. Si su criado para su señor está de pie, pues de pie está. Y si está caído, para su señor está caído. Qué importante ese consejo. Tercero, debemos, a pesar de la prueba, permanecer fieles al Señor. No abandonar la oración, no abandonar el servicio en la obra de Dios. Debemos de servir a Dios. No abandonar el congregarnos, permanecer fieles al Señor. Y cuarto, esperar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el kairos de Dios. Porque cuando se habla de tiempo de Dios en la Biblia se habla de dos tiempos: cronos y kairos. Cronos son los días, meses y años, los tiempos que van pasando. Estamos en el 2026, el otro año, si Dios permite, 2027, luego el 2028. Ese es el cronos, el tiempo, días, meses, años, que siempre, hermano, ese reloj no se detiene. Pero cuando hablamos del kairos de Dios, hablamos del tiempo del propósito de Dios. Es lo que le dijo el Señor a través de Mardoqueo a Esther: quién sabe si para este tiempo, para este kairos has llegado. Está diciendo, quién sabe que para este tiempo, este es el cumplimiento del tiempo de Dios. Y también lo que dice la Biblia con relación a Jesús, cuando habla de que el tiempo se ha cumplido, es el kairos de Dios se ha cumplido. Hermano, yo no sé si usted tiene meses o años o décadas esperando un milagro de Dios, ha estado en una prueba por muchos años. No tenga temor, el tiempo de Dios muy pronto se va a cumplir y va a llegar a su vida de una u otra manera. Pero Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Denle su ofrenda de palma fuerte al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta maravillosa hora, Señor. Gracias por esta palabra que has enviado, Señor amado.